Muchas gracias, Rita. Buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, donde vamos a estar discutiendo algunos de los elementos base para establecer el diseño efectivo de nuestros cursos en modalidades a distancia, ¿verdad? Le llamamos cursos en línea por tomar todas las consideraciones, pero estos principios y esta base de diseño también va a aplicar a cursos que podemos ofrecer en una modalidad híbrida, porque pues tiene un componente también de curso en línea. Para esta mañana tenemos 3 objetivos principales. El primero es poder definir cuáles son esos principios clave del diseño instruccional para este tipo de curso, aplicar cuáles van a ser esas estrategias para fomentar el aprendizaje significativo y la interacción, y vamos a identificar cuáles son algunas herramientas y recursos claves que tenemos disponibles para la creación de experiencias de aprendizaje efectivas en estas modalidades a distancia. Comenzamos entonces con definir cuáles son esos fundamentos del diseño instruccional para estos cursos en línea. Los principios clave que en los que se basa el diseño de estos cursos están relacionados particularmente con la experiencia de aprendizaje del estudiante. Y dentro de esos principios claves, el primero que vemos en la diapositiva es el aprendizaje centrado en el estudiante. Ese aprendizaje centrado en el estudiante lo que nos va a definir es entonces cómo es esa experiencia de aprendizaje y cuáles son los elementos que debemos considerar en un ambiente virtual de aprendizaje para que el estudiante pueda maximizar esa experiencia de aprendizaje y pueda tener un éxito, ¿verdad? Logrando los objetivos de ese curso. El segundo principio tiene que ver con la alineación de todos los elementos o componentes de nuestro curso. Y esto va relacionado a los objetivos que están establecidos en el curso, los objetivos específicos que nosotros generamos a base de esos objetivos generales del curso, las actividades que le proveemos a los estudiantes de aprendizaje y los mecanismos de evaluación que utilizamos para establecer si esos objetivos fueron logrados o no. Y el tercer principio tiene que ver con la carga cognitiva. En las modalidades a distancia hay unas recomendaciones sobre distribuir el contenido y de esa manera poder modificar lo que sería la experiencia para el estudiante en unidades o en módulos, ¿verdad? Y esas palabras probablemente las hemos escuchado frecuentemente en webinars o en otras instancias donde se habla de cursos a distancia, que trabajamos los contenidos del curso y esas experiencias de aprendizaje en módulos o en segmentos y no se trabaja desde una carga mayor para el estudiante. Entrando en detalle, pues, ¿verdad? Vamos a mirar ese primer principio que es el aprendizaje centrado en el estudiante. Y esto es un enfoque, ¿verdad? Un enfoque pedagógico donde se pone el estudiante como esa figura que es responsable y protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Este enfoque promueve la autonomía del estudiante, promueve también el que el estudiante pueda encontrar esas formas o estilos de aprendizaje dependiendo de las experiencias que proveamos y también la construcción activa del conocimiento. Cuando hablamos de los entornos virtuales, pues nosotros logramos un enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante, utilizando estrategias y herramientas que fomentan tanto la interacción, la exploración y la colaboración entre nuestros estudiantes. Dentro de dentro de las características o los elementos que nosotros vamos a tomar en consideración cuando estamos diseñando y estamos trabajando con este enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante, vamos a tener unos elementos importantes, ¿verdad? Que nos van a definir esa estrategia. El primero es cómo nosotros adaptamos esa experiencia del estudiante. En muchas ocasiones se habla de la personalización del aprendizaje y de hecho si buscamos información en literatura o información en otros recursos, vamos a encontrar que parte del aprendizaje centrado en el estudiante habla mucho de la personalización del aprendizaje. Yo lo modifico, no utilizo el concepto de personalización del aprendizaje, sino que lo modifico para adaptar la experiencia de aprendizaje.
nosotros podemos proveerle a nuestros estudiantes diferentes recursos, formatos o medios para trabajar con el contenido, incluso alternativas para llevar a cabo tanto las actividades como las evaluaciones, y eso le ofrece al estudiante algunas rutas alternas, pero que siempre van a lograr el mismo objetivo, ¿verdad? Tomando en consideración ese segundo principio de la alineación de los objetivos con las actividades y las evaluaciones, pues la idea es que aunque el estudiante tenga una adaptación o una modificación a esa ruta de aprendizaje, logre siempre el mismo objetivo y el mismo nivel que ¿verdad? Todos los estudiantes. La segunda característica tiene que ver con el aprendizaje activo. Entonces, lo que se busca es fomentar que esas actividades que lleva a cabo el estudiante sean actividades prácticas, que se trabaje con la resolución de problemas. Se utiliza mucho la técnica del aprendizaje basado en proyectos, aunque no es la única. Y también promueve lo que es la exploración, lo que es la investigación, la indagación, y trabajar con todos estos elementos que generan un aprendizaje activo y basado en la teoría del constructivismo. Una tercera característica es la interacción y la colaboración. Cuando estamos trabajando con esta estrategia o este enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante, es importante que el estudiante tenga interacción, no tan solo con los participantes del curso, quiere decir con los estudiantes, ¿verdad? Sus pares, y con el docente, sino también con el contenido, con las actividades. Así que lo que se fomenta a través de esta estrategia es utilizar diferentes técnicas colaborativas, diferentes técnicas que permitan trabajar dentro del entorno virtual, donde sabemos que tenemos unas características donde los estudiantes no están todos trabajando a la misma vez o en un mismo trabajo, en un mismo espacio, pero sí podemos aprovecharnos de herramientas digitales que tenemos tanto en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje como herramientas externas que podemos utilizar, que nos proveen estos espacios virtuales para que los estudiantes puedan llevar a cabo una interacción más allá de la plataforma y del curso, y también una colaboración. Podemos hablar sobre foros, wikis, hay herramientas como Padlet, como Miro, que nos presentan oportunidades para nosotros integrarlos en nuestros cursos. Y estas oportunidades de colaboración en estas plataformas particularmente, usualmente son asincrónicas, lo que significa que es un espacio donde los estudiantes tienen interacción y colaboración, pero no es a la misma vez. Así que esa limitación que pudiéramos tener de estudiantes que no coinciden en el tiempo o en el día para poder llevar a cabo los trabajos del curso, lo podemos atender con estas estrategias. Otra característica es la retroalimentación continua y la evaluación formativa. Y cuando hablamos de retroalimentación continua, nos referimos a que toda actividad y todo trabajo o evaluación que nosotros queremos que nuestros estudiantes realicen, pues a la vez que reciben los resultados o que logran completar esa actividad, que puedan tener una retroalimentación sobre su desempeño en esa actividad o en esa evaluación. Y lo podemos hacer de diferentes maneras. El uso de rúbricas es el más común cuando tenemos evaluaciones, por ejemplo, trabajos escritos, ensayos, proyectos, propuestas. Lo trabajamos a través de rúbricas y así el estudiante tiene de antemano un conocimiento sobre todos los criterios de evaluación que se van a considerar para ese trabajo. También tiene una descripción de cada uno de los niveles, ¿verdad? Dentro de esa valoración de la rúbrica. Y una vez recibe los resultados del trabajo, puede entonces tener ese comentario o esa retroalimentación final de parte del docente sobre cómo mejorar ese trabajo, cuáles fueron las áreas de fortaleza y también cuáles son las áreas donde se debe repasar o debe reforzar ciertas destrezas. Hay estrategias para las autoevaluaciones, por ejemplo, los exámenes, las pruebas cortas o algunas actividades que podemos programar, ya sea en el sistema de gestión de aprendizaje que estemos utilizando
o en herramientas externas, nos permiten generar lo que sería esa retroalimentación automática o retroalimentación instantánea, donde el estudiante, una vez finaliza esa actividad o esa evaluación, el sistema automáticamente le provee, si es una evaluación con puntuación, pues le provee el resultado final basado a la puntuación y un comentario o varias recomendaciones que están relacionadas a ese resultado. Y eso se hace de forma automática, no requiere la intervención del docente para cada estudiante, sino que se genera a través del sistema. En las plataformas, por ejemplo, Moodle, Blackboard, tienen sus propios sistemas para crear pruebas, para crear exámenes o para crear otras actividades que permiten la retroalimentación instantánea. Y también hay herramientas externas más tipo quiz o formularios que nos permiten generar esa retroalimentación instantánea. Hay también recomendaciones, ¿verdad? Ya estamos trabajando con mucha integración de inteligencia artificial en las mismas herramientas. Las herramientas, tanto los sistemas de gestión de aprendizaje ya están integrando herramientas de inteligencia artificial para diferentes componentes dentro de sus sistemas. También tenemos muchas aplicaciones y herramientas web que utilizamos como complemento en nuestros cursos que están integrando también inteligencia artificial. Y hay muchas de ellas que se están ayudando de esta tecnología de la inteligencia artificial para proveer un análisis de respuesta y sugerencias que van más personalizadas al estudiante, ¿verdad? Los resultados de ese estudiante y no como un comentario general independientemente del desempeño específico de ese estudiante. La quinta característica para este enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante tiene que ver con la flexibilidad y la accesibilidad. Y esto nos va a permitir diseñar los cursos para que nuestros estudiantes puedan, primero que todo, acceder a los contenidos desde cualquier dispositivo. Y, ¿verdad? Y aquí vamos a hablar de la parte de lo que sería considerar la compatibilidad de los materiales y de los recursos que usamos con los dispositivos, no tan solo con los sistemas, si usa Android o si usa iPhone o usa Mac, sino también con el tipo de dispositivo. Tenemos muchos estudiantes que utilizan tabletas como el dispositivo principal para acceder a los recursos de aprendizaje. Hay otros estudiantes que se apoyan usan el celular para un acceso más rápido, una consulta inmediata y luego entonces utilizan su equipo principal que puede ser tanto una tableta o una computadora. Así que si partimos de la idea de que nuestros estudiantes tienen diferentes dispositivos para acceder a los recursos, pues tenemos que pensar que el tamaño de esa pantalla para cada estudiante va a ser diferente. Por lo tanto, los contenidos que usamos, los medios que compartimos y los elementos o los recursos que trabajamos en cada uno de nuestros espacios virtuales, los vamos a trabajar pensando en que independientemente del dispositivo que use el estudiante, va a poder acceder a ese recurso, va a poder tener una lectura, va a poder ver el recurso de la manera apropiada. También cuando hablamos de la flexibilidad, nos referimos a que esos recursos estén disponibles porque, de nuevo, en un ambiente virtual, el estudiante va a acceder al contenido del curso en diferentes momentos. Por lo tanto, pues los tenemos accesibles para que el estudiante pueda conectarse en cualquier momento del día, cualquier día de la semana, a trabajar con ese contenido. Otro elemento es cuando usamos recursos multimedios, y esto lo vamos a ver en detalle un poco más adelante, pero cuando usamos recursos multimedios, pues considerar esos elementos de accesibilidad para todos los estudiantes. Si usamos videos, activarle los subtítulos. Si estamos creando videos para nuestros estudiantes, pues también crearle los subtítulos o un documento donde el estudiante pueda tener en texto esa información y que pueda también utilizarlo. Lo mismo si estamos usando audio, si estamos usando imágenes o infográficos, pues que tengamos las alternativas para que cada recurso
pueda trabajarse, ¿verdad? Y podamos tenerlos disponibles para todos nuestros estudiantes. Hay algunas estrategias que podemos discutir de primera instancia sobre cómo manejar este enfoque del aprendizaje centrado en el estudiante, mirándolo desde nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Y nuestros cursos en línea. Una de las primeras o de las estrategias que más se recomienda es el aprendizaje basado en proyectos y fue uno de los que mencionamos, ¿verdad? Dentro de esas características del aprendizaje centrado en el estudiante, porque permite que el estudiante pueda enfrentarse a retos y a problemas reales. Incluso se puede trabajar esta estrategia combinada con el aprendizaje colaborativo. O sea, podemos tener aprendizaje basado en proyectos individuales, los podemos tener también colaborativos. Hay una segunda estrategia que se utiliza muchísimo, que es lo que se conoce como Flip Classroom o el aula invertida, donde hay un proceso de exploración de contenidos previo a la sesión principal de la clase. Los estudiantes tienen acceso a ese contenido, estudian ya sea una lectura, una guía temática, tienen ese contenido previo, lo estudian y cuando están entonces en una sesión, digamos, sincrónica, ¿verdad? Una sesión en vivo, pues pasan a lo que sería la discusión y la aplicación de esos contenidos, de esos conceptos o procesos. Y entonces así se aprovecha más el tiempo de contacto directo con el estudiante y se deja para que el estudiante haga de manera independiente lo que son los contactos pasivos, ¿verdad? O el contacto que tiene con ese contenido. Dentro de la gamificación, que es la tercera estrategia, pues realmente lo que se busca es proveerle al estudiante estrategias para la motivación. La gamificación aprovecha elementos de lo que podemos ver en juegos. No significa gamificación, no significa hacer el aprendizaje como un juego, sino utilizar esos elementos, lo que sería el sistema de puntos, lo que sería el sistema de badges o insignias o la mecánica de lo que sería un juego para motivar al estudiante. No le quita la seriedad, no le quita la complejidad del tema o del curso, simplemente provee unas estrategias adicionales de motivación. Y la última estrategia que tenemos acá en la lista es el uso de inteligencia artificial para trabajar con ese contenido. Tenemos herramientas que permiten manejar un contenido de diferentes formas, donde una presentación o un video se puede transformar a unos resúmenes en texto o se puede transformar a unas tarjetas de estudio o a unos ejercicios un poco más interactivos para los estudiantes. Y también hay otros sistemas que se llaman sistemas de tutoría, donde el estudiante tiene acceso a una herramienta de inteligencia artificial para tener esa práctica, ¿verdad? Y esa discusión del contenido con ese sistema y así lleva a cabo experiencias de aprendizaje. Doctora, Sí, discúlpeme, hay una pregunta en el chat de Keila Morales que sí. dice, ¿cómo se podría construir un trabajo colaborativo en un curso en línea asincrónico? Muchas gracias por la pregunta. Lo podemos trabajar. La parte de coordinación es la parte, ¿verdad?, donde nos vamos a dedicar más cuando estamos trabajando con un trabajo colaborativo. Lo que vamos a utilizar son estrategias para proveerle a los estudiantes las formas de comunicarse independientemente estén comunicándose de manera sincrónica. Por ejemplo, y acá pues voy a utilizar la plataforma de Moodle porque es la que tenemos en el sistema. En Moodle hay un mecanismo para nosotros poder organizar a los estudiantes por grupos o subgrupos. Una de las estrategias que yo he usado es que como actividad, ¿verdad? Para una semana les doy un ejercicio de seleccionar temas que quisieran trabajar en un proyecto colaborativo y los estudiantes van seleccionando esos temas, ¿verdad? Cada estudiante entra al curso
En el periodo de esa semana va a haber esa actividad y allí va a seleccionar un tema. Cuando seleccione ese tema, solamente puede seleccionar uno. Así que cuando seleccione ese tema y cierra la semana, automáticamente se crean esos grupos. Cada estudiante, cada grupo de estudiantes tiene unas actividades asignadas en la plataforma. Hay una guía, por ejemplo, para el tema 1, pues hay una guía del tema 1 que solamente van a ver los estudiantes que seleccionaron ese tema. Para el tema 2 lo mismo y para el tema 3 lo mismo. Una vez los estudiantes tienen esa guía disponible, ¿verdad? Y esto lo voy a presentar el ejemplo por términos de semana para que podamos entender, ¿verdad? Quizás un poco más fácil los periodos. Pues ya la primera semana hacen esa selección de temas, ya para la segunda semana las actividades de cada uno de esos subgrupos están dirigidas para que vayan desarrollando los elementos. Todo lo que es la documentación, decisión sobre cómo abordar el tema, cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las estrategias, todo eso se trabaja en un documento colaborativo. Ese documento colaborativo, que es un solo documento, lo utilizamos en una plataforma, ¿verdad? Por ejemplo, Office, donde nos permite tener un documento en Word compartido en línea y todos los estudiantes de ese grupo tienen acceso a ese único documento. Ahí van desarrollando el documento. Yo como docente puedo entrar al documento, puedo ir al historial de cambios y puedo ver qué estudiante añadió, editó o eliminó elementos del contenido o del documento. También en esa guía establecemos lo que serían los momentos, ¿verdad? O los tiempos donde cada fase de ese proyecto se va a llevar a cabo. Y se trabaja con lo que sería establecer roles dentro de cada equipo o dentro de cada grupo de estudiantes. Hay unos roles establecidos, hay unas personas que van a tener un rol de monitorear, de coordinar, otras personas que probablemente van a tener un rol de hacer las lecturas iniciales o las revisiones o las ediciones y van a haber personas que van a tener roles de construir los materiales o construir los recursos. Eso va a depender también del tipo de proyecto, pero la idea es que todo esté organizado y guiado, ¿verdad? Como va a ser mayormente asincrónico, no vamos a tener ese contacto directo con todos los estudiantes a la vez. Otra de las estrategias que yo utilizo es que entonces separo un espacio donde, por ejemplo, los 3 estudiantes o los 4 estudiantes que estén trabajando el primer tema, consulto con ellos un espacio que tengan disponible para poder tener esa comunicación sincrónica. La mayoría de las veces no es el mismo día ni a la misma hora, así que tengo 2 o 3 conversaciones con diferentes estudiantes del primer grupo, del segundo grupo y del tercer grupo. Y así el estudiante no se siente que le dimos una tarea y está ahí el documento y está solo explorando ese proyecto, sino que hay una guía. En los cursos en línea, que son asincrónicos o mayormente asincrónicos, lo importante es que el estudiante se sienta guiado, que se sienta acompañado, ¿verdad? No tenemos ese contacto directo con el estudiante, así que la idea es que con todos los recursos, tanto los documentos, las guías, cuando establecemos las actividades y esos momentos en el calendario donde el estudiante tiene que cumplir con esas fechas, ¿verdad? O esas entregas, pues eso le da una guía al estudiante de cómo proceder. No, es una estrategia que tal vez no va a funcionar para todo tipo de cursos, va a depender mucho de la temática del curso, de la complejidad del curso y también del tipo de curso que sea, si es un curso más teórico, si es un curso más práctico, pues todos esos elementos los tomamos en consideración para antes, ¿verdad? De decidir si queremos trabajar con aprendizaje basado en proyectos en cursos en línea asincrónicos. Espero haber contestado más o menos la pregunta, Keila. Bien, otro de los elementos para trabajar con estos principios clave para el diseño instruccional de cursos en línea tiene que ver con ese segundo principio de alineación, ¿verdad? Cuando hablamos de la alineación, mencionamos que es importante que consideremos los objetivos del curso, las actividades
y la evaluación, o sea, cuáles van a ser esos resultados. Y dentro de los diferentes modelos, ¿verdad? O dentro de las diferentes estrategias que podemos utilizar para llevar a cabo esa alineación, una de las que se recomienda y de las que podemos partir para poder trabajar con la alineación es el modelo del backward design, ¿verdad? O lo que sería la planificación inversa. Y dentro de este, o diseño inverso, dentro de este modelo, lo que se busca es que vamos a hacer esa alineación en vez de comenzar mirando los objetivos y desarrollándolo todo hasta el producto final, lo vamos a hacer inverso. Vamos a pensar primero que cuál es el resultado, qué es lo que nosotros queremos lograr, cuál es ese aprendizaje deseado. Y con esa idea, entonces vamos definiendo cuáles son esas estrategias y cuáles son esas evaluaciones que necesitamos para lograrlo. Y entonces con esas estrategias, esas evaluaciones, pues cuáles son los recursos, cuáles son las actividades y al final, pues vamos a tener esa alineación porque entonces eso va a corresponder con el objetivo de tanto de aprendizaje como con el objetivo general del curso. Este modelo, ¿verdad? Lo que busca es que cada elemento de nuestro curso esté alineado tanto con los objetivos, pero que también contribuya al aprendizaje significativo. Hay muchas formas de mirar, ¿verdad? O de entender este modelo del backward design. Este gráfico lo que, ¿verdad?, nos provee una guía un poco más específica sobre cómo abordar un modelo como este, ¿verdad? Pues si yo quiero comenzar a trabajar con esta alineación y no sé cómo trabajar con esta alineación, pues estas son las preguntas que me voy a hacer para poder conseguir esa alineación. La primera pregunta, como estamos inverso, ¿verdad? Pues es lo último. ¿Qué me va a demostrar el estudiante? ¿Cuál va a ser ese resultado, ese producto final? Ok, pues una vez yo tengo eso, la segunda pregunta es, ¿qué evidencias necesito para saber que el estudiante ha conseguido ese resultado? Y dentro de cuando establecemos esas evidencias, pues estamos hablando de lo que sería esa evaluación. Ahora, para que el estudiante pueda lograr, ¿verdad? Para que usted pueda hacer esa evaluación y pueda lograr conseguir ese aprendizaje deseado, pues entonces, ¿qué necesita practicar para poder entonces conseguir esa evidencia? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas actividades? Y ya una vez sabemos cuáles son las actividades, pues que yo necesito enseñarle o qué necesita él conocer o qué información necesita consultar para poder realizar esa actividad. Y así terminamos entonces con esa, ¿verdad? Cómo vamos a acompañarlo, cómo vamos a establecer esas estrategias de comunicación y de seguimiento con el estudiante. Cuando miramos, por ejemplo, la estructura de un prontuario de un curso, vemos que el prontuario empieza con la información principal, ¿verdad? Básica del curso, luego tenemos los objetivos generales del curso, luego tenemos la distribución de temas, tenemos las estrategias de evaluación, tenemos al final la bibliografía y ya tiene una estructura, ¿verdad?, bien particular, y acá lo que estamos haciendo es mirándolo por así decirlo, de abajo hacia arriba. Desde cuál es esa evaluación, entonces cuál es la actividad, cuáles son los recursos o el contenido, y luego entonces llegó o logra estar alineado con el objetivo que me pide el curso que yo tengo que cumplir con ese estudiante. Hay algunas fases para trabajar con este modelo y, ¿verdad?, las vamos a mencionar porque el modelo es mucho, ¿verdad?, es más detallado y quizás no podemos cubrir todos los elementos bien en específico de este tipo de modelo, pero la idea es que podamos conocer las formas en cómo logramos ese proceso de alineación. Si han tomado, por ejemplo, los webinars de los estándares de Quality Matters, donde en el primer webinar que se da de ese ciclo hablamos de los objetivos de aprendizaje, con Quality Matters tenemos unos elementos de alineación que trabajar con esos objetivos y con
los demás elementos del curso, como las actividades, el contenido, las evaluaciones, las herramientas que utilizamos y finalmente las evaluaciones y los logros de los estudiantes. Así que este modelo es otra manera de ver ese mismo proceso de alineación. Lo que pasa, lo que cambia es el orden, ¿no? En la fase del modelo inverso, pues comenzamos identificando esos resultados de aprendizaje deseado. Vamos a trabajar partiendo desde esos objetivos de aprendizaje que ya hemos mencionado en otros temas, que esos objetivos de aprendizaje deben ser claros y deben ser medibles. Por ejemplo, en la parte inferior de esta diapositiva tenemos un ejemplo de un objetivo que no está bien definido, comprender la importancia de la gamificación. Se lee bien, se escucha bien, se entiende lo que quiere decir, pero no es un objetivo que se pueda medir. Así que un objetivo bien definido es entonces, o sea, se convierte analizar, implementar estrategias de gamificación en el diseño de cursos en línea. Eso sí lo podemos medir, ¿verdad? Eso sí lo podemos observar y podemos obtener un resultado, una evidencia de que ese objetivo se logra. El segundo paso, ¿verdad? La segunda fase es entonces determinar la evaluación alineada a ese objetivo. Esa evaluación nos va a decir cómo los estudiantes logran ese objetivo. Por ejemplo, si tenemos un objetivo que es crear un módulo gamificado para un curso en línea, la evaluación para ese objetivo debe ser un proyecto del diseño de ese módulo y no solo un examen, ¿verdad? Donde el estudiante pueda seleccionar dentro de las opciones por pregunta si conoce o no conoce cómo crear el módulo. Lo que queremos es ver ese producto, ¿verdad? Ese diseño final. La tercera fase está dedicada a la planificación de las actividades y los contenidos. Y eso va guiado por las experiencias y las actividades que nosotros queremos desarrollar para ayudar a los estudiantes a que logren alcanzar esos objetivos. Y acá pues hay una recomendación de trabajar con metodologías activas y herramientas digitales para facilitar ese tipo de aprendizaje. Entonces, si miramos ya una estructura de alineación, pues tenemos un objetivo, en este ejemplo, desarrollar un recurso multimedia para un curso en línea. Tenemos una evaluación, como yo tengo la evidencia de que se logre ese objetivo, pues una presentación, ¿verdad? Y una justificación de un recurso de multimedia creado y cuáles van a ser las actividades que va a llevar a cabo el estudiante antes de poder crear ese recurso multimedia. Pues necesita analizar ejemplos, necesita ver tutoriales, probablemente explorar y hacer algunos ejercicios prácticos, también diseño, talleres de lo que serían los diseños antes de entonces lograr generar ese recurso multimedia. Algunos beneficios de utilizar esta estrategia o este modelo del backward design es, primero, asegurar esa alineación, ¿verdad? Sobre todo eso es lo que estamos buscando. Un segundo beneficio es evitar sobrecargar al estudiante de información o recursos que no son necesarios para cumplir con los objetivos. Y de nuevo, estamos pensando desde un diseño de un curso donde ya hablamos que el contenido va segmentado, que va por unidades o que va a ser organizado por módulos, pues entonces queremos evitar la sobrecarga de información en cada unidad o en cada módulo de ese curso. También nos permite diseñar cursos más estructurados y efectivos, tanto para nosotros, más el mantenimiento del curso, la organización y trabajar con todos los elementos, y para que nuestros estudiantes tengan todos los componentes del curso organizados y sean efectivos para lograr esos objetivos de aprendizaje. Y por último, beneficia, ¿verdad? Porque motiva o mejora la motivación del estudiante, porque va a conocer el propósito de esa actividad. En muchos casos, particularmente en los cursos subgraduados, los estudiantes cuando ven muchas actividades en el curso, ven que en una semana hay un foro, hay un ejercicio de práctica, hay un ejercicio de evaluación, hay un quiz, hay diferentes estrategias que utilizamos,
pues se empiezan a cuestionar, pero realmente todo esto es necesario, como pues si hice el quiz, es repetitivo con lo que hice en el foro o se repite con lo que hice en otra estrategia o en otra actividad. Y lo que queremos es que cuando el estudiante entra a ese módulo de esa semana y ve todas las actividades que tiene planificada para la semana, puede entender el propósito de cada actividad y no interpretarla como que pues son muchas actividades, es mucha carga y pues pierde la motivación en ese sentido. Otro elemento que nos va a ayudar a trabajar con esa alineación es usar taxonomías para establecer nuestros objetivos de aprendizaje específicos. Y probablemente cuando hablamos de taxonomía, han escuchado, quizás la más frecuente que se menciona es la taxonomía de Bloom, en este caso la taxonomía de Bloom revisada. Y la taxonomía de Bloom se utiliza frecuentemente y es un marco donde estructura los objetivos de aprendizaje por distintos niveles cognitivos. Entonces, cuando lo llevamos a los entornos digitales, ¿verdad? Bueno, a nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, lo que hacemos es parear o integrar herramientas y estrategias que son de la naturaleza digital y de entornos virtuales con estos niveles cognitivos de esta taxonomía, y eso va a permitir que esas experiencias sean más interactivas y lograr lo que estamos buscando de ese aprendizaje activo y centrado en el estudiante. La taxonomía de Bloom tiene diversos niveles. Hay, por ejemplo, en este gráfico vemos que de los 6 niveles que tiene la taxonomía, hay 3 que se clasifican como procesos cognitivos de orden inferior, o sea, la base, y los otros 3 que son procesos cognitivos de orden superior. Cuando hablamos de estos niveles, pues lo que estamos es organizando de cierta manera por niveles cognitivos cada uno de los procesos, y de ahí pues nos llevamos a alinearlo con los objetivos, las actividades y las evaluaciones que queremos trabajar con nuestros estudiantes. En este gráfico en particular, pues tenemos para cada uno de esos niveles algunas palabras clave que tanto podemos usar como verbos para construir nuestros objetivos de aprendizaje específicos, como para guiar cuál sería esa actividad o cuál sería esa evaluación que nosotros queremos que el estudiante cumpla basado en ese nivel. Y como les mencioné, va desde lo más base, que es la parte de recordar, hasta lo más avanzado, que sería para efectos de la taxonomía de Bloom revisada, que sería el nivel de creación. Cada uno de esos niveles pues tiene unos elementos, ¿verdad? Unas acciones, debo decir, y hay algunas herramientas web que permiten generar esas acciones. Cuando hablamos de esta taxonomía, y aquí me voy a mover al próximo slide, cuando hablamos de utilizar esta taxonomía para entonces alinear nuestros objetivos, actividades y evaluaciones, pues lo que vamos a mirar es dentro de esos niveles, cuáles son esas acciones clave que están identificadas para cada uno de esos niveles y cuáles entonces serían esas herramientas y ejemplos que yo puedo trabajar en el curso para alinear las actividades o incluso las evaluaciones. Aquí en esta diapositiva comenzamos con los primeros 3 niveles, ¿verdad? Esos procesos de orden inferior: recordar, comprender y aplicar. Y para cada uno de esos niveles tenemos unas acciones clave. Por ejemplo, en ese primer nivel de recordar, pues estamos hablando de actividades donde el estudiante identifica, actividades donde el estudiante crea listas, donde define o reconoce diversos elementos. Pues cuando estamos en nuestros ambientes virtuales de aprendizaje, adicional a utilizar las herramientas que pudiéramos tener disponibles en nuestro sistema de aprendizaje como Moodle o como Blackboard, pues hay otras herramientas externas que podemos integrar. Por ejemplo, podemos integrar un Kahoot, que eso también nos da un elemento de gamificación. Podemos integrar Quizlet, podemos integrar Socrative, que son herramientas que permiten generar ejercicios rápidos o ejercicios base
para que el estudiante pueda reconocer o pueda identificar ciertos elementos y lo hace de una manera interactiva. Algunos ejemplos dentro de este nivel, pues pueden ser flashcards interactivas, pueden ser cuestionarios o pueden ser incluso resumen que pueden crear en video. En el segundo nivel, que es el de comprender, pues aquí lo que estamos buscando son acciones como explicar, resumir, clasificar o describir. Y de nuevo, adicional a lo que tenemos en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje, hay herramientas como Miro, como Canva, que es muy utilizada frecuentemente por nuestros estudiantes y ¿verdad? Por algunos de nosotros también. MindMeister, Padlet, y entonces estas herramientas nos permiten crear infografías, mapas conceptuales, incluso podemos tener en Padlet un ejercicio como de debate, ¿verdad? O de discusión de manera asincrónica, donde cada estudiante accede, ve la pregunta o ve el tema de discusión y entonces allí plantea sus argumentos. Y los demás estudiantes pues pueden comentar, pueden reaccionar y pueden añadirle diferentes elementos, tanto interactivos como de información y de recursos adicionales. El tercer nivel tenemos que es el de aplicar, donde entonces vamos a buscar que el estudiante pueda implementar, que el estudiante pueda ejecutar, resolver o demostrar. Y en este caso, pues uno de los ejemplos que más se relaciona con este nivel son, por ejemplo, las simulaciones, los tutoriales, juegos educativos, y aquí pues tenemos plataformas como FED y Labster, que son de simulaciones científicas. Tenemos Loom, por ejemplo, o Screencast, que son para crear lo que serían los tutoriales, ¿verdad? Grabación de video, y Classcraft o Duolingo, que tiene que ver con ese elemento de gamificación o de generar estrategias de aprendizaje con elementos de juego. Los próximos tres niveles dentro de esta taxonomía de Bloom, que ya son niveles de orden superior, como analizar, evaluar y crear, pues entonces van a tener acciones y herramientas, ¿verdad? Pareando ese nivel. Por ejemplo, en el nivel 4, que es el de analizar, pues aquí estamos buscando que el estudiante pueda comparar, examinar, organizar, argumentar y de nuevo tenemos herramientas como Office, Google Docs, Hypothesis, que es muy buena para que los estudiantes colaborativamente puedan trabajar sobre un texto y puedan comentarlo y puedan analizarlo y crear resúmenes sobre ese texto, integrando sus ideas y su análisis. Yalo es otra plataforma que permite generar debates en línea y los estudiantes pueden trabajar base un argumento principal o pueden generar argumentos y contraargumentos entre sus discusiones, y eso nos permite entonces llevar a cabo ejercicios de análisis de datos, de trabajos o discusiones colaborativas, tanto debates como un análisis de texto de manera colaborativa. En el quinto nivel, que es el de evaluar, pues ahí lo que estamos buscando es que el estudiante pueda valorar, comprobar, criticar, incluso justificar. Y aquí pues tenemos diferentes herramientas donde lo que se busca es trabajar con reflexiones, validación de fuentes o incluso revisión por pares, que es otro de los ejercicios que se utiliza mucho en cursos en línea, donde los estudiantes, una vez finalizan un trabajo, el mismo sistema provee la alternativa de que ese trabajo de forma anónima pase a otros estudiantes, y con una guía o con una rúbrica de evaluación se puedan hacer las evaluaciones iniciales entre ellos, y después el docente hace una evaluación general de cada uno de los trabajos. Y eso puede ser tanto una estrategia de evaluación formal o puede ser una estrategia de evaluación, te voy a decir, de una estrategia de evaluación formativa o una estrategia de evaluación sumativa. El sexto nivel, que es el nivel de crear, pues aquí lo que estamos buscando, y este es el nivel más alto, estamos buscando que el estudiante diseñe, que el estudiante desarrolle, que el estudiante construya, y acá pues tenemos múltiples herramientas que nos permiten llevar a cabo estas actividades y generar productos donde el estudiante pueda trabajar con presentaciones,
desarrollo de productos multimedia, programación de prototipos, desarrollar diagramas de procesos, ¿verdad? Y acá pues es mucho más creativo este nivel, y acá pues podemos tener multiplicidad de ejercicios y de evaluaciones para nuestros estudiantes. Más o menos, ¿verdad? Eso es un resumen bastante rápido de lo que es la taxonomía de Bloom. Hay otra taxonomía que se utiliza también en ambientes virtuales de aprendizaje, y es la taxonomía SOLO, Structure of Observed Learning Outcome. Y esta taxonomía permite diseñar las actividades de aprendizaje de manera progresiva. Tiene un enfoque donde el estudiante va trabajando desde un nivel base hasta un nivel avanzado, pero lo hace de manera progresiva a través de todas las experiencias del aprendizaje. La taxonomía de Bloom, aunque sí establece unos niveles de orden inferior y unos niveles de orden superior, no tenemos que usarla, ¿verdad? O no establece que se utiliza desde el primer nivel hasta el último nivel para todos los casos. En la taxonomía solo, pues nosotros es un elemento estructurado, así que vamos a trabajar con cada uno de esos niveles, desde lo que es la adquisición de la información, ¿verdad? Donde el estudiante está en la parte más básica, donde no tiene conocimiento o no entiende el concepto o el tema, y lo llevamos hasta niveles más complejos, donde se trabaja con pensamiento crítico y resolución de problemas. Esta taxonomía, ¿verdad?, tiene algunos beneficios cuando lo aplicamos a los entornos virtuales. Uno de los beneficios principales es que nos ayuda a estructurar ese aprendizaje desde lo básico hasta lo que es más avanzado. También nos permite evaluar el nivel real de comprensión de los estudiantes, facilita lo que es la selección de las estrategias y de las herramientas digitales según ese nivel de aprendizaje, y nos va a permitir fomentar un aprendizaje más profundo y significativo en estos entornos virtuales. Esta taxonomía tiene 5 niveles, desde el nivel más base, que es lo preestructural, donde pues no hay una comprensión o no sabemos sobre el tema. Hay un segundo nivel, que es el que se llama uniestructural, donde tenemos una comprensión básica del tema. El tercer nivel, que es multiestructural, donde tenemos conocimiento de múltiples aspectos, pero no hacemos una conexión de todos esos aspectos. El nivel 4, que es el relacional, es entonces donde hacemos la relación de esos conceptos que ya conocemos. Y el nivel 5, que es el abstracto, ¿verdad? Lo que sería ese nivel extendido abstracto, donde podemos aplicar todo ese conocimiento en nuevas situaciones. Algunas formas de trabajar con estos niveles dentro de la taxonomía solo, en estos ambientes virtuales, es lo mismo, alineando, o quizás la forma en cómo se presenta en tabla, pues nos permite visualizar mejor cómo trabajar para cada uno de los niveles, relacionándolo con la forma en cómo se presentaron los de Bloom. Pues en ese primer nivel, que es el preestructural, donde el estudiante no tiene comprensión del tema, lo que estamos buscando es que el estudiante pueda identificar, reconocer o recordar. Y si miramos estas acciones clave, y vamos a regresar aquí a la tablita de Bloom, ¿verdad? Pues cuando vemos en ese primer nivel de recordar, estamos mirando algunas acciones claves parecidas, ¿verdad? O algunas acciones claves que son iguales en alguno de los casos. Entonces, en el caso dentro de la taxonomía solo, que podemos mirar, ¿verdad? Podemos conocer esos elementos en común, lo que vamos a trabajar es con esas acciones claves para que cuando el estudiante no tiene esa comprensión, pueda, a través de estas acciones claves, pasar al segundo nivel, ¿verdad? El estudiante no conoce sobre el tema, pues va a identificar, va a reconocer o va a recordar. Podemos utilizar herramientas como Kahoot, como Quizlet, videos introductorios. Podemos utilizar cuestionarios de diagnóstico, exploración inicial de conceptos, y ya entonces cuando logramos que el estudiante domine este nivel, pasamos al segundo nivel con el estudiante, ¿verdad? Que sería ese nivel uniestructural, donde el estudiante pues ya comprende, ¿verdad? Ya tiene una idea de este primer aspecto del tema, pero es de forma superficial. ¿Por qué? Porque solamente
logró identificarlo o logró reconocerlo. Todavía no ha definido, todavía no lo ha descrito. Así que una vez llegamos a este segundo nivel, pues entonces vamos a comenzar a definir, vamos a nombrar, vamos a describir qué es ese elemento, cuál es ese concepto. Y aquí podemos hacerlo con herramientas que tengamos en nuestros sistemas de gestión de aprendizaje. Por ejemplo, en Moodle tenemos foros de discusión, pero en Moodle también tenemos una herramienta que se llama glosario y una herramienta que se llama base de datos que podemos utilizar para que los estudiantes puedan llevar a cabo esas definiciones. Tenemos herramientas como Padlet, como Canva, podemos crear infografía y lo que estamos buscando es crear lista de términos clave o que el estudiante pues genere unas definiciones básicas. Por ejemplo, les mencioné la herramienta de glosario en Moodle. La herramienta de glosario es una herramienta colaborativa, pero que funciona de manera asincrónica, ¿verdad? Los estudiantes no tienen que estar todos a la vez llenando el ejercicio del glosario, sino que nosotros podemos asignarlo y en un periodo de tiempo cada estudiante accede a ese recurso del glosario, mira los términos que se han trabajado o si ya hemos asignado términos, pues ya sabe cuáles son los términos que debe incluir y nosotros podemos establecer en esa plantilla del glosario los campos de información que el estudiante tiene que buscar para poder completar. Una vez estamos en este nivel, ¿verdad? Donde ya el estudiante tiene una comprensión base sobre ese aspecto de ese tema, es de forma superficial, pues entonces pasamos al tercer nivel, que es el multiestructural, donde pues ya tengo varios conceptos definidos. Usamos esta estrategia, por ejemplo, de definiciones o de hacer una lista de términos clave, pues ya los tengo definidos, ya sé lo que significa cada cosa, pero no sé cómo los voy a relacionar, ¿verdad? El estudiante no sabe, los conoce, pero están de forma desconectada. Así que lo que vamos a buscar es poder tener esa comparación, clasificar, resumir y acá pues vamos a utilizar documentos colaborativos como los documentos de Office o de Google Docs, podemos utilizar mapas conceptuales o incluso resumen colaborativo de texto, que podemos también utilizar herramientas para que los estudiantes trabajen sobre ese tipo de ejercicios colaborativos a través de herramientas virtuales. De ahí pasamos entonces al cuarto nivel, donde vamos a establecer esas conexiones entre esos conceptos, entre esas ideas. Y aquí entonces las acciones claves es analizar, evaluar, argumentar y justificar. Y de nuevo, ¿verdad? Pues dentro de estas acciones claves en este nivel relacional, si paso entonces a los niveles de la taxonomía de Bloom, ya ahí estamos trabajando con niveles cognitivos de orden superior. En el caso de Bloom, en un nivel 4 estamos específicamente en el nivel de analizar y en el nivel 5 estamos en el nivel de evaluar. Regreso acá a solo. Entonces acá pues tenemos como estas acciones claves, justificar, argumentar, analizar y evaluar. Y de aquí herramientas que podemos utilizar, por ejemplo, Kialo, que ya la mencioné, para generar debate. De esos debates pueden ser debates estructurados, pueden ser incluso presentarle un caso a los estudiantes y que los estudiantes colaboren trabajando con soluciones para ese caso. Kialo también permite trabajar con estrategias pros y contras, donde podemos establecer un argumento o una solución a un caso y los estudiantes tienen que establecer cuáles son los puntos a favor o los argumentos a favor y en contra de esa solución. También podemos trabajar con hipótesis, que es una herramienta que nos permite tener texto compartido y los estudiantes van comentando y van analizando ese mismo texto que está compartido y es colaborativo de manera asincrónica. Podemos utilizar herramientas de análisis de datos para entonces generar esas actividades donde el estudiante va a hacer análisis, debate o va a buscar hacer justificación de las respuestas con evidencia o basado en evidencia. El quinto nivel es entonces el nivel extendido abstracto, donde el estudiante transfiere ese conocimiento a nuevas situaciones y crea nuevas ideas. Y aquí pues estamos en un nivel ya de diseñar, de formular, innovar o incluso transferir. Y acá pues hay muchísimas herramientas, ¿verdad? Para no llenar la diapositiva de herramientas, pues herramientas
de creación de presentaciones como Prezi, Canva, Genially, Figma, que es para trabajar más con diseño de tipo de aplicaciones, Scratch, que es más para programación visual, Tinkercad, ¿verdad? Tenemos aquí dentro de todas las disciplinas algunos elementos que se pueden utilizar o herramientas que podemos utilizar. Y la idea es que el estudiante pues pueda llevar a cabo ejercicios de aplicación para desarrollar proyectos creativos o resolver problemas en esos contextos que requieren innovación, ¿verdad? Para lograr encontrar esa solución. Otros modelos que podemos recomendar y que podemos trabajar cuando estamos hablando del diseño instruccional de ese curso en línea, pues son modelos específicamente que se relacionan con esos elementos. Por ejemplo, el modelo ADI es un modelo donde hay un enfoque que ya es un modelo, ¿verdad?, estructurado y tiene un sistema para lo que es ese diseño instruccional. Cuando lo aplicamos tanto en el diseño de cursos presenciales como en el diseño de cursos virtuales, pero acá, ¿verdad?, lo vamos a enfocar al diseño de cursos en línea, pues usando un modelo como el de ADI, no es el único, ¿verdad?, pero lo estamos presentando como ejemplo, lo que va a garantizar es que el curso esté organizado, no tan solo en cuanto a la estructura, en cuanto al diseño, al orden de los componentes del curso, sino también que vamos a tener esa alineación con esos objetivos de aprendizaje. Y la otra ventaja es que vamos a tener, a través de un modelo como ADI, vamos a tener un curso optimizado para lo que es esa interacción digital. Este modelo de ADI, ¿verdad?, pues va en 5 puntos principales, que es comenzando con el análisis, donde nosotros podemos tener análisis basado en los conocimientos previos de nuestros estudiantes, en las necesidades de nuestros estudiantes, el tipo de estudiante, según es un estudiante de bachillerato en un curso introductorio, o es un estudiante en un curso avanzado, es un estudiante graduado, las estrategias y los elementos adecuados para atender las estructuras, los requerimientos del nivel tanto de la disciplina como del curso en particular. Todo eso pasa o ocurre en esa primera fase de ese análisis. Luego tenemos como segundo punto el diseño, donde entonces ahí determinamos dentro de la complejidad del curso cuáles son los elementos que vamos a estar trabajando, la cantidad de, por ejemplo, de materiales, la cantidad de recursos. Vamos a trabajar entonces con todo lo que sería esa alineación, ver cuáles son los objetivos, cuáles son los temas, dónde vamos a ubicar cada una de las actividades, etcétera. Ya en la fase de desarrollo, entonces aquí estamos trabajando tanto con los recursos, con el contenido, los medios, las herramientas que vamos a utilizar, la estructura que nos provee la plataforma, lo que sería la programación de las actividades, sean internas en la plataforma o sean externas. Ya que estaríamos trabajando con todo lo que pudiéramos considerar como el montaje, ¿verdad?, de ese curso en la plataforma. Ya cuando estamos en la implementación, pues estamos con nuestro estudiante trabajando y llevando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el último paso, que es la evaluación, pues la evaluación tiene que ver con todos los elementos, no tan solo con la evaluación, los elementos de evaluación del curso para nuestros estudiantes, sino también con la evaluación de todo nuestro proceso. Y esto es un ciclo, así que una vez finalizamos con esa evaluación, pues modificamos, adaptamos, hacemos los cambios y comenzamos el ciclo nuevamente. Hay otro modelo que que estaba listado en el diagrama, que es el modelo de diseño universal para el aprendizaje. Este en particular lo que busca es garantizar el acceso equitativo a esas experiencias de aprendizaje. Cuando creamos experiencias
educativas que sean tanto flexibles o inclusivas. Y recuerdan en las primeras diapositivas cuando hablamos sobre esos principios y hablamos sobre el principio de flexibilidad y de tener esos elementos accesibles, pues entonces aquí estamos reforzando uno de esos principios con el modelo de diseño universal para el aprendizaje. En entornos virtuales es importante también, ¿verdad?, considerarlo, no tan solo en entornos presenciales y en entornos virtuales, porque tenemos entonces la posibilidad incluso y las alternativas de proveerle al estudiante múltiples formas tanto de representación, de expresión y de compromiso que va a atender a esa diversidad de estudiantes que vamos a recibir, particularmente en cursos en línea, ¿verdad? O en línea asincrónico, donde la conexión y tener esa comunicación directa con el estudiante es más limitada, pues entonces necesitamos proveerle a los estudiantes los diferentes o la flexibilidad para que pueda acceder a los diferentes componentes del curso en varias formas o a través de varios métodos. Mirando el diagrama que tenemos en pantalla, tenemos 3 columnas. La primera columna, que es la de la izquierda, es los múltiples medios de representación. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos presentando el contenido, tengamos diferentes formas para presentar ese contenido. Y yo creo que ya, ¿verdad? Ya hemos mencionado algunos de estos, pero vamos a ir más en detalle. Si estamos trabajando con contenido visual, ese contenido visual, ya sea un video o ya sea una imagen, va a tener unos mecanismos alternos para que el estudiante pueda acceder al contenido que estamos presentando visualmente. Si es un video, pues entonces podemos trabajar con los subtítulos y también con un documento de transcripción. Si es una imagen, pues presentamos la imagen y en la imagen le colocamos lo que se conoce como el texto alternativo, donde se describe esa imagen. En las plataformas, ya sea Moodle, Blackboard, página web o recursos externos que estemos utilizando, cada vez que trabajamos con una imagen o que generamos una imagen en esas plataformas, vamos a ver que tiene un texto o alt text o texto alternativo, donde es una o dos oraciones que presentan una descripción de lo que se está mostrando en ese recurso que es como imagen. Para los videos podemos utilizar diferentes herramientas, por ejemplo, YouTube o Microsoft Stream tienen la capacidad de generar los subtítulos. Nosotros podemos subir un video a esas plataformas, le asignamos el idioma del video y esperamos un tiempo, ¿verdad?, que la plataforma procese ese video y nos va a generar unos subtítulos, que quizás los subtítulos no son 100% correctos a lo que se está expresando en ese video. Pues hay herramientas que nos permiten editarlo si necesitáramos editarlo. En YouTube, por ejemplo, podemos generar ese enlace al estudiante de ese video y le podemos indicar que el video tiene subtítulos, incluso subtítulos en diferentes idiomas. En Stream tenemos la ventaja de que podemos trabajar con subtítulos, pero Stream también nos permite generar la transcripción. Y ese documento de transcripción lo podemos descargar y se lo podemos proveer al estudiante. Y el estudiante tiene video, subtítulos y transcripción de lo que se habla en el video. De manera, de la forma en cómo representamos o con la forma en cómo logramos esa representación, pues entonces si tenemos lo visual, tenemos lo auditivo, tenemos el texto, si tenemos diseño, ¿verdad? Pues también, o símbolos, todos esos elementos, usualmente se busca que tenga un elemento en texto descriptivo. Esto para presentar los contenidos. La segunda columna, que es la columna central, establece los medios de expresión. Y para los medios de expresión, pues lo que estamos, lo que queremos ver es cómo los estudiantes van a demostrar el aprendizaje. De qué manera nosotros podemos permitir que nuestros estudiantes
expresen lo que han aprendido en diferentes formatos según sus habilidades o preferencias. Por ejemplo, si yo tengo un trabajo de ensayo y tengo un estudiante que por alguna razón no puede cumplir con ese formato de trabajo de ensayo, yo puedo proveerle una alternativa, ¿verdad? Una evaluación alterna al trabajo de ensayo, pero que cumpla tanto con el mismo nivel de complejidad que le voy a requerir a un estudiante que hace el ensayo y que cumpla con el logro de ese objetivo. ¿Qué es lo que estoy cambiando? El formato. Probablemente el estudiante, por cualquier situación, no puede presentar un trabajo escrito, pero me puede presentar un trabajo oral. Pues ese trabajo oral va a tener una guía, una estructura, tal cual como si fuera un trabajo escrito. Probablemente no puede ser escrito, no puede ser oral, pues vamos a hacerlo visual, vamos a hacerlo entonces con un trabajo de nuevo, con guía, ¿verdad? Pero que pueda expresar el tema o el ejercicio con imágenes. Lo podemos hacer también, por ejemplo, cuando tenemos exámenes, si tenemos exámenes de respuesta automatizadas, de opción múltiple, pues, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para cumplir con eso? Tenemos entonces herramientas como el drag and drop, tenemos herramientas como trabajar en vez de contexto con contenido en imagen o con contenido auditivo. Entonces, de esa manera le proveemos esas múltiples medios de expresión. Podemos utilizar incluso para los trabajos escritos o para los trabajos de discusión, los blogs, los foros, rúbricas. Cuando hablamos de la evaluación, ¿verdad? Las rúbricas, esas rúbricas pueden ser flexibles, donde los mismos criterios los podemos utilizar para diferentes medios y no para un producto único. Hay una pregunta en el chat que dice, es de Luis Estremera, que dice, en ocasiones los textos alternativos de las imágenes, las descripciones son muy puntuales. ¿Cuáles son los elementos mínimos para una descripción de una imagen? Muchas gracias, Luis, por esa pregunta. Cuando hablamos de los elementos para los textos alternativos, dentro de las recomendaciones para trabajar esa descripción, es que se utilicen o se trabaje basado en unas preguntas guías. En esas preguntas guías, una de las recomendaciones es que no vas a describir punto por punto todo lo que está en la imagen. Por ejemplo, todo lo que es decorativo se deja fuera. Si la imagen tiene un fondo de un color, si el texto está en un color o está en un recuadro, excepto que sea un mapa conceptual, ¿verdad? O algún diagrama, esos elementos se quedan fuera. Entonces, lo que vamos a hacer con esa descripción de imagen es establecer cuál es la información que nosotros queremos proyectar con esa imagen para el estudiante, ¿verdad? Una vez el estudiante ve esa imagen, ¿qué es lo que yo quiero que el estudiante entienda de esa imagen? En este caso, tenemos, ¿verdad? Voy a usar la imagen que les estoy presentando en pantalla, que son el diagrama con los 3 recuadros. Pues en vez de yo describirle al estudiante que hay un diagrama con 3 recuadros, que uno es color verde, que el otro es color naranja, que el tercero es color vino, que tiene un texto, yo lo que le voy a presentar al estudiante, el diagrama muestra los tres, ¿verdad? Los elementos del diseño universal para el aprendizaje, cada uno de los principios con las diferentes modalidades para presentar la información y le presento, por ejemplo, principio 1, múltiples medios de representación y lo cuáles son esos principios. Principio 2, múltiples medios de expresión y cuáles son esos principios. El principio 3, múltiples medios de participación y cuáles son esos elementos. Dejo afuera todo lo que sería si es un cuadro, si tiene color de fondo, si está más grande, si está en bullets. Ese tipo de elemento descriptivo lo dejo fuera y solamente dejo en esa descripción lo que sería la información base. El segundo elemento es la recomendación de que lo escribimos en oraciones, ¿verdad? En vez de yo copiar y pegar el texto que tengo en el diagrama, así como si fueran listas, es que yo voy a generar una oración
para darle al estudiante la información sobre esa primera columna, una oración sobre la segunda y una oración sobre la tercera. Ahí tengo 3 oraciones, 3 a 4 es lo máximo, tampoco se recomienda un texto muy extenso para lo que sería la descripción de la imagen. Claro, recordando que cuando usamos las imágenes en presentaciones o en documentos, las imágenes van a acompañar el contenido del documento, así que el contenido en texto debe ser lo principal en las presentaciones, el contenido hablado, ¿verdad? O descrito debe ser lo principal. La imagen es lo que va a acompañar esa discusión o lo que va a acompañar ese texto. Por lo tanto, lo más probable es que si yo incluyo un diagrama como este en un documento en texto, en el texto ya voy a tener definidos todos estos elementos y el diagrama lo que viene es acompañar, quizás a reducir lo que puedo tener en 3 páginas definidos, pues en el diagrama aparece en un elemento visual. Y lo que voy a describir para ese elemento visual es precisamente la información que yo quiero que el estudiante obtenga de esa imagen y no el resumen de lo que probablemente ya tengo en el texto, que el estudiante va a tener acceso a esa información mediante el texto. Espero haber contestado su pregunta. En la tercera columna, que entonces tenemos las múltiples formas de participación, ¿no? O de cómo nosotros motivamos al estudiante, lo que busca es diseñar actividades interactivas y personalizadas que van a fomentar esa participación y ese interés del estudiante. Dentro de esos múltiples medios de participación, pues vamos a buscar diferentes formatos, contenidos que puedan motivar o estimular esa motivación. Vamos a considerar tanto la relevancia como el diseño, la variedad que podemos tener, si podemos incluir elementos animados, si podemos incluir opciones auditivas diferentes o variedad de uso en las actividades o en las actividades o oportunidades de interacción entre estudiantes, trabajar con los comentarios, incluso con el refuerzo positivo. Tomando esto en consideración y mirando algunas de las estrategias que ya hablamos del aprendizaje basado en proyectos. Si tomamos, ¿verdad? Como estrategia el aprendizaje basado en proyectos, pues nosotros podemos generar esas tareas que se van llevando a cabo a través de ese proyecto como oportunidades para presentarle al estudiante situaciones o elementos que pueda relacionar con el contexto, ¿verdad? En lo que conocemos contexto en la vida real. Por ejemplo, si estamos utilizando estrategias de gamificación, pues tenemos el uso de badges o los retos y el ejercicio de retos y recompensa, como lo que es un Kahoot, como lo que es un Classcraft, como parte de ese elemento de motivación. Igual podemos proveerles alternativas de interacción social cuando establecemos los espacios colaborativos, estos documentos, como mencioné, en Office, en Google Docs, los mismos wikis, que son documentos colaborativos online, los debates, o incluso podemos hasta trabajar con redes sociales académicas dentro de lo que sería manejar estos múltiples medios de participación. Hay un tercer modelo que se llama la comunidad de indagación, modelo no, marco teórico más que todo, y dentro de este marco teórico, pues se describe cómo nosotros podemos facilitar el aprendizaje profundo y significativo en los entornos en línea usando la interacción de 3 elementos particulares, ¿no? El primer elemento es lo que se conoce como la presencia cognitiva, donde los estudiantes van a construir el conocimiento. Y dentro de esa presencia cognitiva es el estudiante, ¿verdad? Esa interacción, ese contacto del estudiante con el contenido, con el material y con las actividades de estudio. Es la forma en que los estudiantes entonces pueden construir construir significados y trabajar con pensamientos reflexivos dentro de los elementos del curso. Tenemos el segundo, que es la presencia social,
y es donde fomentamos la interacción y el sentido de comunidad, no tan solo nosotros como docentes con nuestros estudiantes, sino entre estudiantes y entre estudiantes y cualquier elemento externo al curso. Dentro de esta área, ¿verdad? de la presencia social, pues lo que buscamos es cómo los estudiantes pueden trabajar en entornos virtuales, pero reconociendo sus características y necesidades, ¿verdad? Como personas, cómo se comunican de manera efectiva y establecen esas relaciones o esos vínculos dentro de un entorno virtual que se hace más retante cuando es un entorno virtual totalmente asincrónico. Y la tercera, que es la presencia docente, que es como nosotros como docentes nos convertimos también en facilitadores y estructuramos, o sea, guiamos y estructuramos el aprendizaje o los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes a través del diseño, de la facilitación, cómo dirigimos esas experiencias de aprendizaje en línea para asegurar que ese ambiente es un ambiente efectivo. Y todos esos elementos se combinan para entonces trabajar con lo que sería esa experiencia educativa en ese ambiente virtual. Claro, esto tiene muchas otras consideraciones, ¿verdad? Y no vamos a entrar en tanto detalle sobre ella para no consumir mucho tiempo en este en específico, pero después podemos buscar otras oportunidades para definir mejor algunos de los modelos que hemos presentado en la mañana de hoy. Vamos entonces a ir un poco más en específico sobre cómo podemos crear estas experiencias de aprendizaje significativo en nuestros entornos virtuales. Ya hemos mencionado algunas de ellas, pero aquí pues vamos a verlo más con ejemplos. Por ejemplo, perdonando la redundancia, cuando hablamos de la organización modular y la carga cognitiva, que era uno de esos principios, ¿no? De cómo teníamos que manejar esa carga cognitiva para que el estudiante pudiera tener una experiencia efectiva. Hablamos de la modularidad, cómo nosotros organizamos, ya sea en módulos o en unidades temáticas, todo el contenido, actividades y evaluaciones de nuestro curso. El segundo elemento que tiene que ver con la carga cognitiva, entonces es como nosotros fragmentamos, ¿no? Como nosotros separamos, dividimos toda la información, todo el contenido del curso, no tan solo en los temas que probablemente ya vienen definidos desde el prontuario del curso, sino dentro de esos temas en pequeños segmentos de información. Y también nos podemos beneficiar con el microlearning, que es una estrategia para crear contenidos breves y son mucho más dinámicos. Vamos a empezar precisamente con el microlearning y el chunking, ¿verdad? Que son diferentes estrategias que podemos utilizar para segmentar, para organizar nuestro contenido en espacios, en unidades más pequeñas a lo que probablemente estamos acostumbrados a trabajar en nuestros cursos. El microlearning es una estrategia que es ideal más para cursos que son tanto autodirigidos o que son cursos con un componente mayormente asincrónico. Con el microlearning nosotros podemos enfocar, ¿verdad? Podemos utilizarlo para enfocar dentro del tiempo y los elementos de aprendizaje, pero que son más cortos o son más breves. Cuando hablamos de aplicar el microlearning, pues usualmente es más efectivo cuando los temas son simples o son temas específicos y no estamos hablando de un tema que requiere ¿verdad? Mucho tiempo dedicarle a ese tema y por eso lo podemos segmentar en microlearning. Sin embargo, el chunking, pues entonces es una estrategia que se enfoca en cómo organizamos y segmentamos la información para facilitar esa comprensión y esa retención. El chunking va a ser útil cuando estamos trabajando con una temática que es mucho más compleja y que necesitamos entonces dividirla en elementos más pequeños y más digestibles, ¿verdad? Que el estudiante pueda manejar mejor toda esa información pedazo por pedazo en vez de tenerla completa. Pudiera sonar similar, ¿verdad? Pudiera sonar que estamos haciendo lo mismo, pero realmente son
dos métodos, ¿verdad? Dos estrategias que vamos a diferenciarla. Hablando específicamente del microlearning, pues entonces la razón por la cual se recomienda para temas más sencillos o temas base es porque el microlearning lo vamos a trabajar en unidades de aprendizaje que son más cortas. Significa que estamos hablando de 5 a 10 minutos cada unidad, ¿verdad? Y eso, por eso se recomienda que sea un solo concepto, una sola destreza. ¿Cuáles son algunos de los beneficios? Pues tenemos un aprendizaje, un proceso de aprendizaje que es un poco más rápido y es más accesible. Vamos a tener mayor retención de la información y nos permite la flexibilidad en ese aprendizaje autodirigido o mayormente asincrónico, donde no tenemos ese contacto directo frecuente con el estudiante. Hay algunas plataformas para crear, trabajar con microlearning, como Kahoot, Quizlet, EdApp. También tenemos diferentes formatos, como lo que son los microvideos, que es el más que se utiliza. Lo que son los microvideos y las lecciones cortas es una de las estrategias que más se utiliza para el microlearning, que podemos utilizar tanto YouTube, podemos utilizar Stream de Microsoft, podemos tener las infografías como Canva, podemos utilizar los podcasts también como parte de esa estrategia para trabajar con el microlearning. ¿Cómo aplicamos microlearning? Pues video. Podemos crear videos de 2 a 5 minutos explicando conceptos clave. Podemos incluso hacer microevaluaciones en formato de quiz interactivo y podemos tener, por ejemplo, ejercicios como los flashcards, ¿verdad? O estas tarjetas digitales que el estudiante puede repasar de manera rápida conceptos con sus definiciones o procesos, y de esa manera trabajamos con este elemento de microlearning. Cuando hablamos entonces del chunking, estamos hablando en una técnica donde vamos a dividir, vamos a segmentar una información que es mucho más compleja, que va a requerir más tiempo para el estudiante poder trabajarla en segmentos o en trozos más pequeños que van a ser manejables. Va a facilitar la comprensión de esa información, va a reducir esa carga cognitiva que puede tener el estudiante y, de nuevo, mejora la retención de los conceptos. Dentro de las estrategias, pues la estructuración de los contenidos en unos módulos más cortos. Podemos usar diseño visual, de jerarquía, de proceso, ¿verdad? O de la secuencia de cómo el estudiante va a estudiar cada uno de esos elementos o esos trozos pequeños de información. Tenemos herramientas como Notion, como Genially, H5P, que nos permiten generar algunos recursos. Por ejemplo, si tenemos un módulo que nos va a tomar 4 o 5 horas para que el estudiante estudie ese módulo, pues lo podemos dividir en secciones. Si tenemos contenido, ¿verdad? de complejidad, pues podemos utilizar mapas conceptuales para organizar esa información, o incluso podemos trabajar con presentaciones que permiten un diseño modular, y así trabajamos con ese elemento de la sobrecarga. Otra recomendación es el diseño de contenidos atractivos e interactivos. Y acá pues podemos utilizar tanto multimedios como estrategias como el storytelling y la gamificación. Cuando hablamos de multimedia, pues estamos hablando de imágenes, infografías, videos, diferentes alternativas que nosotros podemos tener para trabajar con nuestros multimedios. Lo importante es que ya sea que tengamos imágenes, que utilicemos infografía, videos, simulaciones, animaciones, todos esos elementos que vamos a traer, ¿verdad? Que vamos a desarrollar para el curso deben estar alineados con el objetivo de aprendizaje del curso. Así que vamos a buscar que esa integración sea contextualizada, que corresponda al objetivo y que no sea algo más que le presente una carga al estudiante sin estar directamente relacionado con ese objetivo, con esa actividad o con esa evaluación que va a llevar el estudiante. El segundo elemento es la brevedad y la claridad. Vamos a tener los videos o las infografías, pues, que sean recursos concisos, que sean información, si es visual, que sea clara y que sea fácil de entender de una manera rápida.
Podemos trabajar con elementos de interactividad, ¿verdad? Es una de las recomendaciones, utilizar herramientas como H5P, como Nearpod, Perdeck para hacer que los videos sean interactivos y así permite la participación activa del estudiante. Y también tenemos diversidad de formatos, que sería pues combinar imágenes, infografías, videos en un solo recurso. Y así aprovechamos esos diferentes estilos de aprendizaje y necesidades, ¿verdad? Esa flexibilidad de diversificar los medios, de cómo le presentamos a nuestros estudiantes el contenido a través de la diversidad de formatos. Podemos utilizar también ¿verdad? Como segunda recomendación que estaba en la diapositiva, el storytelling. El storytelling no es algo que sea, de nuevo, que se aplique a todas las disciplinas o incluso a todo tipo de curso. Storytelling es una técnica para trabajar el contenido con una secuencia, ¿verdad? Y con unos elementos más parecidos a lo que sería una narrativa o una narración de historia, y lo que busca es conectar a los estudiantes con ese contenido y hacer que ese proceso de aprendizaje sea más memorable y que sea significativo. Por ejemplo, podemos crear videos narrativos sobre un concepto particular para el curso, utilizando lo que serían personajes, ¿verdad? Podemos generar personajes, historias con esos personajes, y dentro de esas historias presentar cada uno de los conceptos. Podemos utilizar los podcasts o los vodcasts que ahora están más de moda, donde tengamos una persona experta compartiendo una historia profesional, compartiendo una experiencia que esté vinculado al contenido de esa lección, ¿verdad? O de ese segmento del curso. También podemos crear historias interactivas donde los estudiantes tomen decisiones que pueden impactar la narrativa, ¿verdad? Que se aplica diferentes situaciones, y el estudiante, según va seleccionando las opciones, pasa entonces como a unos escenarios dependiendo de esas opciones, y eso también se aplica a las simulaciones. De hecho, es parte de la estructura del mecanismo de generar las simulaciones, es pues cada acción que tiene el estudiante, cómo cambia el entorno y cómo cambian los elementos dentro de ese entorno. Hay herramientas como Adobe Spark, Canva, Storybird, Powtoon, que permiten generar este tipo de recursos, pero también podemos utilizar los videos y los podcasts, y ahora hay herramientas para generar podcasts con avatars y con voces que podemos personalizar, y de esa manera podemos trabajar con esta técnica del storytelling. Como les mencioné, pues podemos utilizarlo como una simulación interactiva de un caso de estudio, como narrativa de superación personal, o incluso escenarios donde haya este juego de roles en el ambiente virtual, ¿verdad? En el curso que estemos trabajando. El tercer elemento que vimos allí es el elemento de gamificación. Y en este caso, pues para el elemento de gamificación, ¿verdad? Ya lo habíamos mencionado, pero lo que buscamos es mejorar la motivación y el compromiso del estudiante. Integramos elementos lúdicos, ¿verdad? Integramos elementos y mecánica de lo que sería el juego en el contexto educativo. No estamos hablando de que cuando trabajamos con gamificación vamos a jugar, ¿verdad? Vamos a darle al estudiante espacios para jugar, porque ya eso es otra estrategia, sino que aprovechamos las dinámicas del juego para mejorar esa experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, dentro de las mecánicas del juego tenemos elementos de reto, ¿verdad? O desafíos, elementos de recompensa, tenemos la parte lúdica, ¿sí? La parte de entretenimiento, también tenemos la parte de competencia y tenemos la parte social. ¿Qué es lo que nosotros podemos trabajar en nuestros cursos dentro de la mecánica? Pues uno de los ejercicios que yo he trabajado con mis estudiantes es que yo les genero de cada ciertas semanas un challenge. Ese challenge es algo adicional a lo que ellos van a trabajar como actividades o como evaluaciones del curso. Y ese challenge está ubicado, tiene, ¿verdad? Una puntuación,
Y esa puntuación está ubicada en una categoría de la calificación en Moodle, que es una categoría de bono. Así que el estudiante, el challenge es algo que hace, decide si lo hace o no, es algo totalmente voluntario. No le afecta a la calificación del curso principal. Lo que hace es que le da un beneficio, a los que lo completan tienen un beneficio adicional de un porcentaje de bonificación en la calificación final del curso. En los cursos que he ofrecido a nivel subgraduado, he utilizado hasta un máximo de 3 challenges por semestre. Usualmente los hago alineados a diferentes unidades temáticas, aquellas que son, por ejemplo, al inicio, que son algunas con una carga teórica, ¿verdad? Un poco mayor, pues ahí le aplico estas herramientas para motivar al estudiante a que haga las lecturas, a que pueda hacer los análisis, a que pueda llevar a cabo las discusiones. ¿Qué hago con este tipo de retos que le programo? Pues que los alineo con las actividades que sí tienen que llevar a cabo para el curso y las evaluaciones del curso. Eso va, ¿verdad? Pues va trabajado con el sistema de recompensa, como les mencioné, que es esa bonificación. Pero también utilizo lo que es el sistema de badges o de insignia, que es dentro de los elementos de la gamificación. Para ese sistema de recompensa, como parte de esas mecánicas, pues utilizo el elemento de los badges. En Moodle, nosotros podemos crear badges para nuestros cursos o insignias. Así que yo le genero para cada challenge un badge. Y cuando el estudiante finaliza ese reto y obtiene la puntuación del reto, automáticamente en Moodle, en su perfil, va a aparecer que cumplió con el reto. Por lo tanto, tiene un badge, una insignia que cumplió con ese reto. Y eso pues es un elemento de motivación. Están lo que se llaman los leaderboards, donde entonces los estudiantes aparecen en un listado con la puntuación que han acumulado y el nivel en donde están. Yo lo manejo por nivel de experiencia o XP, ¿verdad? Tomando de nuevo estos elementos de los videojuegos. Y entonces no es no es una competencia de decir un estudiante está en primer lugar o en segundo lugar, sino que los estudiantes están en diversos niveles con los experience points o los puntos de experiencia que tienen de esos challenges. Así que, otra vez, motivación con elementos y mecánica de lo que es, ¿verdad? Ese elemento, esa estrategia de gamificación. También podemos utilizar algo menos complejo, que sería el aprendizaje basado en retos, donde podemos plantear problemas o desafíos, ¿verdad? de reales para que los estudiantes los resuelvan aplicando sus conocimientos y habilidades, donde entonces se involucran para trabajar con la resolución de problemas, hacen investigación, exploración. Esto fomenta lo que es la indagación y el pensamiento crítico y también dentro de la parte de la solución, pues hay un proceso de reflexión sobre ese aprendizaje, ¿verdad? Y sobre esa experiencia. Finalmente, pues vamos a hablar sobre algunas de las herramientas y tecnologías que podemos utilizar para trabajar con todos estos elementos que hemos hablado. Para el diseño efectivo de cursos en línea, vamos a tener 3 categorías principales que vamos a mirar. La primera son los LMS, ¿verdad? Los sistemas de gestión de aprendizaje. Nosotros tenemos Moodle en algunas recintos y unidades, Blackboard en otros. Puede haber, tenemos también otros sistemas como Canvas con S y Google Classroom, que también son sistemas de gestión de aprendizaje más sencillos, con otras características. Moodle y Blackboard pues son nuestros principales. El segundo elemento es entonces el de creación de contenido, donde vamos a ver algunas herramientas para crear contenido para nuestros cursos y los elementos de interacción y gamificación, algunas herramientas para ver eso, cómo generamos esos contenidos. Voy a comenzar. La parte de los LMS, ¿verdad? Pues solamente las menciono porque entrar en las características de cada uno nos tomaría un webinar, pero pues para efectos de UPR, la mayoría de las unidades y recintos están trabajando con Moodle y tenemos también unidades que trabajan con Blackboard. Son sistemas
que tienen sus características principales y el formato y la estructura y la interfaz muy diferentes, pero nos permite trabajar con la segmentación, la organización y la estructuración del curso en línea, proveyendo también algunas herramientas y actividades que ya hemos mencionado. Vamos entonces a pasar a las herramientas que son algunas integradas, otras externas, sobre creación de contenido, interacción y gamificación. Comenzamos con H5P. Voy a comenzar con H5P porque es la más que utilizo dentro de mis cursos en Moodle, porque está integrada a Moodle. Cuando nosotros abrimos ese menú de actividades y de recursos que tenemos disponibles, H5P o contenido interactivo con H5P es una de esas posibilidades. Y dentro de H5P tenemos una biblioteca de diferentes cosas que podemos utilizar para trabajar con contenido interactivo. Dentro de esa biblioteca hay unos contenidos que son, hay unos tipos de contenido interactivo que es más de ejecución y actividad del estudiante, que incluso podemos utilizar como parte de la evaluación. Tiene una conexión al sistema de calificación del curso en Moodle, por lo tanto le podemos dar una puntuación y lo podemos considerar o no, ¿verdad? Tenemos esa opción de considerarlo dentro del sistema de calificaciones y de lo que sería la calificación final del curso. Hay otros recursos dentro de esta biblioteca de recursos interactivos, donde es más que el estudiante tenga interacción con el contenido, no requiere que el estudiante complete un ejercicio para puntuación o para valoración, es simplemente presentar elementos interactivos donde una lectura, una presentación, un video, no sea tener un estudio pasivo de ese contenido, sino que haya un elemento de interacción. Por ejemplo, en esta diapositiva tomé una captura de lo que es un recurso del libro interactivo. H5P nos permite trabajar con diferentes tipos de recursos, como les mencioné. El más que yo utilizo es el de libro interactivo, porque me permite integrar otros tipos de recursos interactivos del mismo H5P como segmentos, ¿verdad? O como páginas dentro de este módulo que se llama libro interactivo en H5P. Y ahí yo puedo integrar contenido en texto, contenido en imagen, contenido en audio, contenido en video, interacciones, preguntas, ejercicios de práctica, ejercicios de evaluación, recursos de información. Todo eso está en un solo elemento dentro del curso Moodle, así que el estudiante accede, lo va trabajando, si tiene que dejar de hacerlo, se retira. Cuando entra, el recurso le dice dónde se quedó, continúa donde el estudiante se quedó ¿verdad? En la última vez que vio el recurso y lo completa. Tiene un sistema de tracking, por lo tanto, el estudiante sabe que ha completado, que le falta por completar. Y cuando tenemos lo que son las actividades interactivas, donde tenemos ya sea evaluación o tenemos alguna captura de interacción del estudiante con puntuación, pues al final genera una hoja de lo que serían esos resultados. En esta imagen les estoy presentando dos contenidos en uno. El primero es el libro, que como ven tiene un menú de navegación, tiene sus flechas tanto arriba como abajo, tiene texto tanto en la parte superior como en la parte inferior, para que el estudiante en todo momento sepa dónde está ubicado en el recurso y cuál es el sistema de navegación. Es compatible con todas las herramientas de accesibilidad. Ya esto lo trabaja la misma herramienta y nosotros no nos tenemos que preocupar por ese elemento, sino por los elementos multimedia que integramos. En este caso, en esta página del libro, yo les comparto un video. Ese video yo lo tengo subido a mi cuenta en YouTube. El video tiene activados los subtítulos, así que el estudiante tiene acceso al video, a los subtítulos. Y dentro del video, este video en este caso es un video de 8 minutos, así que es un video donde le estoy presentando la introducción a lo que es el tema de este módulo. En otras secciones hay videos que son de 15-20 minutos, donde de cada cierto tiempo
El video pausa y le presenta al estudiante una pantalla con un ejercicio. Puede ser una pregunta rápida, puede ser un llena blanco, puede ser incluso una imagen donde tiene que tocar diferentes elementos. Una vez completa el ejercicio, puede continuar con el video. También en el recurso, por ejemplo, le puedo presentar el texto al estudiante. Está la imagen y dentro de esa imagen tiene unos puntos de información donde el estudiante puede marcar y en esos puntos de información tiene otro contenido en texto. Esto evita que yo le presente al estudiante un texto extenso en la pantalla, recordando que vamos a trabajar esto pensando en que tengo estudiantes usando tabletas, otras computadoras, otros dispositivos móviles. Así que el tamaño de mis recursos lo voy a considerar en esa diversidad de dispositivos, en vez de que el estudiante tenga que seguir haciendo scroll, ¿verdad? O navegando para leer todo ese texto. Tengo una imagen, tengo un diagrama y lo que sería la información para cada uno de esos elementos es un botón. El estudiante lo marca y ahí tiene el elemento en texto. De nuevo, esto tiene todas las configuraciones de accesibilidad, así que esa imagen ya tiene su texto alternativo. Cada uno de esos botones entra en lo que es la navegación por teclado del dispositivo y cuando el estudiante navega, ¿verdad?, por teclado para cada uno de esos botones, abre la pantalla y la pantalla en texto es compatible con un lector de pantalla. Todos esos elementos ya están considerados en H5P, por lo tanto nosotros no nos preocupamos por esas configuraciones particulares, sí por la parte de los multimedios, ¿verdad?, que estamos integrando. Otra herramienta es Genially. Esta es externa a Moodle. Genially nos permite crear también mucho más recursos interactivos, es mucho más, tiene más posibilidades en cuanto a presentaciones, guías, documentos. Eso sí, todo lo vamos creando desde cero. Podemos utilizar algunas plantillas, pero las interacciones de Genially las creamos una a una. No tenemos un recurso como, por ejemplo, H5P, que ya las interacciones están preprogramadas, sino que acá pues todo lo que queremos crear interactivo lo podemos hacer. No tenemos limitaciones en cuanto a los elementos que podemos crear interactivos en Genially. Lo que sí es que todo pues, nos va a tomar más tiempo porque tenemos que hacerlo de forma individual. Este es un ejemplo de una actividad que yo uso particularmente capturando esos elementos de gamificación en Genially, donde para un curso pues les establecí como actividad inicial para hacer la introducción a la temática, un escape room virtual. Y en ese escape room virtual ellos tenían diferentes pantallas, tenían una bienvenida, tenían unas instrucciones y una información que necesitaban conocer antes de hacer los ejercicios. Y en este escape room, esto todo es en Genially, hay 4 salas. Para cada una de esas salas, por ejemplo, esto es en la sala 2 o en la sala 1, ellos tenían unos objetivos y entonces tenían que seleccionar opción A o la opción B según el texto, ¿verdad?, o el tema que ya habían estudiado, y cada una de estas interacciones, en este caso hay una que es correcta, una que es incorrecta, pues cuando marca sobre la incorrecta le aparece una pantalla de que la selección no fue la correcta, regresa, pasa a la próxima pregunta, pasa a otra pantalla, sigue así hasta que complete el ejercicio y cuando complete el ejercicio, pues logra obtener ese código de salida que utiliza en el último bloque, que es el bloque de escapar. Pues, al ser un ejercicio de escape room, pues básicamente tiene que pasar por cada uno de los retos de las salas para conseguir un código y ese código es el que entra en este espacio para escapar. Claro, una actividad como esta en Genially, pues consume tiempo, ¿verdad?, desarrollarla. Aquí también está esa parte de storytelling, cómo yo genero esa secuencia, cuál es la información que le voy a dar inicial, cómo ellos van a pasar de ejercicio en ejercicio para la sala 1, luego a la 2, a la 3, a la 4, cómo logran entonces conseguir el código para escapar. Todos esos elementos se consideran, ¿verdad?, y toman un poco de tiempo, pero una vez dominamos la plataforma, pues se nos hace más fácil trabajarlo. Otra que podemos utilizar, por ejemplo, Articulate.
Rise particularmente para crear contenidos interactivos donde podemos tanto combinar texto como imágenes. Podemos tener dentro de un recurso donde el estudiante puede navegar de manera continua o puede navegar en segmentos, diferentes recursos, videos, interacciones, preguntas tipo quiz, tarjetas rápidas. Tiene diferentes recursos que nosotros podemos integrar dentro de lo que sería ese producto final, que pues lo podemos compartir con nuestros estudiantes en nuestras plataformas o como un enlace que el estudiante navega y accede a ese enlace. Otra que podemos utilizar es Nearpod. Esta también la utilizo cuando voy a trabajar con algunos documentos que son extensos o documentos que están desarrollados en presentaciones o PDF y quiero proveerle al estudiante tanto el contenido como actividades donde el estudiante puede tener preguntas tipo quiz, actividades de dibujo, actividades de capturar un video o capturar un clip de audio o escribir en un muro y hacer una nube de palabras, ¿verdad? Todos esos elementos ya vienen preconfigurados en la herramienta. Yo simplemente proveo el contenido y voy organizando dónde van cada una de esas actividades. También trabajo con una que se llama QReport. Esta utiliza inteligencia artificial, toma una presentación que ya tengamos desarrollada o le podemos dar una temática con unos objetivos y la herramienta desarrolla la presentación, tanto las diapositivas de contenido como las diapositivas de interacción. Esta en particular la puedo usar tanto en las sesiones sincrónicas como con los estudiantes, como asignarla para estudios independientes del estudiante, pero tiene interacción. Por ejemplo, en este caso hay 21 diapositivas en este recurso de QReport y la primera diapositiva es una pregunta donde